Otra de las tácticas que tenemos para la recuperación ante fallo, para el tema de preparación y reparación, es otro tipo de redundancia, pero que no podemos verlo tanto como una redundancia, sino como un recambio. Se llama el spare, o sea, los recambios definitivos. Los spares es un tipo de redundancia muy pasiva. O sea, ¿por qué es un tipo de redundancia? Porque al final, cuando tenemos un spare, cuando tenemos un recambio, lo que tenemos es en una bodega o en un almacenamiento, en alguna parte, tenemos un componente igual al que puede fallar, pero que utilizamos para recambiarlo. O sea, en este caso, no tenemos al componente instalado, configurado, con todo listo para que pueda atender peticiones, sino que está en una bodega y si nos falla algún componente, lo que hacemos es reemplazarlo. Este concepto lo podemos ver muy bien en los helpdesk, en los centros de ayuda en TI. Cuando, por ejemplo, en un call center se daña un mouse a un asesor, pues nosotros no podemos esperar. Los call centers tienen unas tasas de tiempo muy restrictivas. No podemos esperar a que llegue alguien del helpdesk y venga, revise el mouse, lo sople, mire a ver si el punto de soldadura está bueno y todo, sino que por la atención rápida que necesitamos, por esa confiabilidad que necesitamos, lo que hacemos es quitar el mouse y ponerle otro mouse. O sea, tenemos en la bodega una cantidad de mouse disponibles para poder cambiarlo. Lo mismo pasa ya en una infraestructura de TI, en el RAID, en los discos duros tipo RAID. Cuando tenemos un RAID allí, podemos tener discos duros en una bodega y simplemente sacamos un disco duro y lo reemplazamos por otro. Sí, aunque el RAID, los discos duros tipo RAID, pues es un recambio, es una redundancia pasiva, pues también podemos tener discos duros en una bodega y hacer el recambio y empezar a hacer la reintroducción del sistema. ¿Cuál es la diferencia entre el spare y la redundancia pasiva o la redundancia activa? Es el tiempo de recuperación. Cuando hablamos de un spare, estamos hablando de horas o minutos para poder reintroducir el sistema. O sea que el tiempo de caída, el downtime, ya hablamos de unos tiempos mucho más largos. O sea, estamos hablando de un recambio en frío. Horas, tal vez días para poder volver a un estado. ¿Y esto por qué? Porque cuando tenemos un spare, estos recambios o este nodo que va a ser el nodo redundante no está configurado, no tiene nada, entonces el servidor hay que reinstalar el sistema operativo, hay que instalar el software, hay que configurarlo, hay que montarlo dentro del sistema y esto toma mucho más tiempo que simplemente llevarlo a poner a apuntar nuevamente las peticiones a este otro nodo. Entonces acá tenemos un sistema que tiene un estado o un sistema que no está resincronizado y que en algún momento necesitamos ponerlo a funcionar, pero que está desde cero. Por eso también este tipo de estrategia, de táctica, se orienta mucho no a tener alta disponibilidad, sino a tener alta confiabilidad. ¿Y cuál es la diferencia entre la disponibilidad y la confiabilidad? Que cuando tenemos alta disponibilidad, nosotros lo que estamos es mejorando la probabilidad de que el sistema esté atendiendo, o sea, mejorando la continuidad del sistema en un momento dado. Y cuando hablamos de confiabilidad, lo que tratamos es de reducir el número de fallos o la tasa de fallos, o sea, que el tiempo medio entre fallos sea el mayor posible. Por eso lo que hacemos es recambiar el componente fallido por otro componente. Esta táctica es muy útil para temas de hardware, para cuando yo quiero tener algo tangible y recambiar. En la gráfica podemos ver cómo este tipo de esquemas es muy parecido a la redundancia pasiva, porque tenemos un spare en frío, pero el nodo redundante no se sincroniza. O sea, el nodo redundante está casi que limpio. Entonces no hay una sincronización del estado continua. Por eso la recuperación es mucho más lenta. Otras tácticas que queremos también revisar desde el punto de vista de recuperación ante fallos, en la parte de preparación y reparación tenemos el manejo de excepciones. O sea, cuando nosotros
tenemos una transacción, el trabajar estas excepciones nos puede dar una idea de qué fue lo que pasó y potencialmente identificar cuál es la causa y de allí reintentar la operación que estábamos haciendo para poder volver al estado inicial. Entonces, el manejo de excepciones, dependiendo cómo lo hagamos, es una estrategia para poder recuperarnos ante el fallo. El rollback, eso lo conocemos muy bien de las bases de datos, es un punto del sistema o es una estrategia del sistema en el cual yo puedo, después de detectar el fallo, regresar a un punto de estado bueno del sistema para poder tener los datos consistentes y ahí empezar a reintentar. Eso también es muy útil, por ejemplo, cuando hacemos actualizaciones de software o cuando controlamos versiones de software. Si nosotros reinstalamos una nueva versión del software y esa versión del software falló, hacemos un rollback de la instalación y volvemos a la instalación anterior que estaba estable, como cuando hacemos actualizaciones de Windows. Cuando Windows nos instala una actualización de seguridad y nosotros vemos que esa actualización de seguridad no falló, lo que podemos hacer es en Windows nos metemos al sistema operativo y hacemos una recuperación del sistema y él nos va a hacer un rollback de todas las instalaciones que hizo. La actualización del software, el upgrade del software es otra forma para poder recuperarnos ante fallo, y es que si hay un sistema que falló, pues simplemente hacemos una actualización del software para poder mejorar o para poder actualizar esos componentes que están fallando y que el sistema vuelva a tener un comportamiento adecuado. Y por último tenemos los reintentos. Los reintentos es cuando un sistema falla, lo que hacemos es reintentar la transacción para poder llegar al éxito, así como hay otras tácticas de mantenernos en ese estado degradado, o sea, ignorar que el sistema está fallando y simplemente seguir con la ejecución de otras operaciones o trabajar en un estado de omisiones periódicas hasta que el sistema pueda volverse a un estado normal, o reconfigurar el sistema, como por ejemplo eliminar parámetros o sacar parámetros de funcionamiento para que el sistema pueda mantenerse con la mayor funcionalidad posible. Todas estas tácticas que vimos están orientadas a lo que es la recuperación ante fallo, pero solamente para la preparación y para la reparación del sistema. Cuando hablamos de la recuperación ante fallos, también tenemos que ver cómo después de recuperar el sistema, el componente que falló, lo volvemos a poner disponible al público o a tener peticiones. Y eso es algo muy importante para no llevar a que una falta, un error interno se haga manifiesto o se convierta en un fallo hacia los usuarios finales. Entonces, en estas tácticas de reintroducción tenemos varias formas de lograr poner disponible un componente. La primera que tenemos es el shadow o el modo sombra. En modo sombra, lo que nosotros queremos hacer es que cuando un componente que previamente falló se quiere volver a poner disponible, se pone en un modo que se llama modo sombra, o sea, un modo en el cual está atendiendo peticiones, en el cual nos aseguramos de que está haciendo o que está realizando o emulando el mismo comportamiento que los sistemas o que los componentes que están atendiendo, pero por un momento definido lo que hacemos es que lo ponemos a atender esas peticiones antes de que se restaure o antes de que se ponga a atender peticiones. O sea, lo que hacemos es nosotros el sistema lo recuperamos, lo reparamos y lo ponemos a atender peticiones, pero peticiones de un simulador, peticiones que no vienen del público en general o que no están atendiendo solicitudes de los usuarios reales, sino que está mimificando o está emulando peticiones hasta que nosotros nos demos cuenta que el sistema ya está bien, que está atendiendo bien, que está respondiendo bien y lo ponemos disponible dentro del servicio como tal.
La otra estrategia que tenemos, o otra táctica, es la resincronización del estado, que va muy ligada a lo que es la redundancia. Ya en la redundancia hablé de que es muy importante definir cuál es la estrategia para la sincronización del estado. Si nosotros definimos una redundancia activa, también debemos definir de qué manera se va a sincronizar cada uno de esos nodos. Si es una sincronización activa, si es una sincronización inmediata, una sincronización del estado por una periodicidad de tiempo, o si no va a haber sincronización del estado. Dependiendo de eso, nosotros podemos establecer qué tanto o qué tan confiable es la información y qué tan íntegra queda la información después de recuperar el estado, después de recuperar el servicio. Entonces acá nosotros podemos tener una resincronización del estado utilizando sincronización de cada una de las transacciones o de un periodo de tiempo, y también revisar por cada una del estado sincronizado si esa información que se sincronizó, si es una información válida, porque puede también darse que en la sincronización del estado la información que se sincronizó no era adecuada. Entonces ahí tenemos los checksum o el chequeo de la sanidad o los hash MD5 para poder garantizar que los datos están bien sincronizados. En la redundancia pasiva lo que nosotros definimos son los checkpoints, o sea, los tiempos o la periodicidad en la cual podemos o hacemos sincronización del estado. No es inmediata porque es pasiva, y allí es donde nosotros podemos encontrar que la redundancia pasiva nos da una sincronización o una redundancia en tibio, o sea, no se recupera todo, no se recupera inmediatamente. Otras estrategias para reintroducción es el inicio escalado, el reinicio escalado, o sea que nosotros no iniciamos todo, sino que vamos iniciando ciertos componentes paulatinamente. Si hay una caída, no se reinician todos los componentes, sino que a medida que pasa el tiempo se van reintroduciendo componentes de manera escalada, y así podemos lograr que el impacto o la recuperación del sistema no sea tan impactante y reducir también el esfuerzo para la administración del sistema. Aquí tenemos una serie de tácticas que nos van a permitir reintroducir los sistemas, volver al estado inicial con un mínimo impacto hacia el usuario final.